¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este su programa Mujeres Creciendo en Gracia. Gracias por sintonizarte a esta tu estación preferida, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y tenemos mucha esperanza, por lo que estamos buscando el rostro de Dios, estamos buscando su palabra, estamos viniendo a Él, al corazón de Dios, a buscar su presencia, a buscar de su espíritu, de su instrucción, de su consolación. No sé cuál sea tu situación en este momento, pero en Jesucristo hallamos descanso. En Jesucristo está la verdad, está la vida, está el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es de que te invito a que con un corazón dócil podamos venir y meditar en esto que vamos a estar aprendiendo a lo largo de la siguiente hora. Y quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano, que son los que hacen posible que este programa llegue ahí hasta donde tú estás, hasta tu auto, hasta tu casa, hasta el app y desde luego a través del video en vivo en la plataforma Facebook. Gracias a cada uno de los que han contribuido para que estos programas salgan al aire. A ti que desde el extranjero mandas tu aportación, gracias. A todos los que anónimamente están poniendo sus aportaciones para que el Evangelio de Jesucristo corra, les damos las gracias y sigan invirtiendo en el reino. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar tesoros en el cielo. Donde la polilla no rompe, el orín no corrompe, y ahí vamos a poder hallarnos en plenitud, invirtiendo en las cosas del reino, invirtiendo en las cosas que son eternas, cosas que no serán quitadas. Y a lo largo de la semana hemos estado hablando acerca de la diferencia entre un discípulo y la multitud. Hablamos acerca de Mateo capítulo 13, cómo los discípulos se acercan a Jesús a preguntarle, cómo Él sale, enseña a la multitud y cuál es la respuesta de la multitud, cuál es la respuesta de un discípulo. Hay una diferencia entre estas dos cosas y lo vemos interactuando con la multitud, lo vemos interactuando con los discípulos, lo vemos interactuando con los fariseos, con los religiosos de ese tiempo. Y en estos tres escenarios es en donde queremos centrar la enseñanza de este día. Y yo te pido que si tienes tu Biblia, pues la vayas abriendo en Mateo capítulo 13. Pero ¿qué quiere decir la palabra discípulo? Bueno, pues el diccionario Vine, que es un diccionario que hace una extracción exhaustiva de la palabra, dice que es la palabra matetes, que es un aprendiz. Y tiene muchas raíces esta palabra de las que vamos a hablar en un momento, pero esta raíz tiene como indicativo es un pensamiento acompañado de un esfuerzo. Entonces, en contraste con lo que es el didascalos, que es el maestro, hay una diferencia entre el maestro y el aprendiz. O sea, el maestro denota que él es el que enseña. Por ejemplo, los discípulos de Juan, ¿verdad? Juan les enseñaba, los discípulos de los fariseos tenían una enseñanza de estos maestros. Los discípulos de Moisés, de la cátedra de Moisés, a diferencia de los discípulos de Jesús, que es diferente. Y esta raíz griega discípulo tiene como objetivo aprender y comprender. Son esas dos cosas, aprender y comprender, tener una actividad mental, y de ella se derivan las palabras como pensar, como recordar. ¿Te acuerdas como cuando memorizamos matemáticas? Que recordamos todo lo que hemos memorizado. En la música, las personas que tocan música tienen que memorizar todas las pautas, estos libros que tienen, muchos de ellos memorizan todo eso para poder llevar a cabo un concierto. Otros lo están leyendo, pero hay quienes memorizan la música. Entonces, todo lo que se ha asociado con la memoria pertenece a esta familia de palabras griegas, pero básicamente cuando se refiere el Nuevo Testamento a discípulo, implica un aprendiz, implica alguien que razona, alguien que analiza, alguien que recapacita, alguien que medita en la enseñanza, alguien que imita
para poder implementar, en este caso, pues las enseñanzas de Jesús y su palabra, ¿verdad? En los evangelios vemos que Jesús usa parábolas para que tanto los discípulos como la multitud reflexionen y así sean confrontados a tomar una decisión. Entonces, si nosotros nos decimos ser discípulas de Jesús, eso es lo que tendríamos que hacer en cada exposición de la palabra de Dios, especialmente los domingos. Somos expuestas, entonces comenzamos a entender, comenzamos a comprender y a meditar en lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros de forma particular en mi vida, y entonces me tengo que plantear una decisión después de meditar, después de reflexionar en las verdades que se están exponiendo, en qué decisión voy a tomar. ¿Qué decisión voy a tomar con lo que Dios me está hablando a mí? Es por eso la importancia de repasar el sermón, es por eso la importancia de anotar, hacer algunas notas de algunos puntos de lo que Dios te está hablando, de la idea, y de llevar de alguna manera pues cierta idea y cierta línea de lo que se está predicando. Por ejemplo, Primera de Juan en nuestra iglesia se está predicando desde hace algunos meses. ¿Qué me habló Dios en el capítulo 1? ¿Qué verdades puedo tener del capítulo 2? Ahorita estamos en el capítulo 3. ¿Qué verdades ha hablado el Señor hace una semana, hace 2 semanas? Si yo voy a mis notas puedo ver esta línea de pensamiento en las cosas que he meditado, en las cosas que he reflexionado y en las cosas que me han llevado a tomar una decisión. Y vemos que estos discípulos con Jesús le hacen preguntas en el capítulo 13 de Mateo, y él responde. Me encanta el Señor que él siempre se acerca a los discípulos y le dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor te da un porqué. Pero mira, vamos a ver, ¿qué dice acerca de esta palabra discípulo? Acuérdate, también había discípulos como José de Arimatea y Nicodemo, que eran discípulos en lo secreto, ¿verdad? Entonces, también tenemos en el capítulo 10 y en Lucas 22, todos los que manifiestan que son sus discípulos permanecen en su palabra. Jesús dijo que todos los que permanecen en su palabra, como en Juan 8 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. O sea, un discípulo, fíjate todo lo que hace, conocen la verdad y la verdad te hace libre. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Un discípulo tiene la característica de llevar fruto. ¿Por qué? Porque es alguien que entiende lo que se está predicando, alguien que oye, entiende, o sea, lo medita, lo reflexiona y toma una decisión con respecto a lo que se está predicando. En el libro de los Hechos también habla de los discípulos que confiesan su nombre. En este caso, nosotros que pertenecemos a esta iglesia que comenzó en Hechos y que ha llegado hasta estos días, tenemos que confesar su nombre para poder ser discípulos. En Hechos 6:7 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acuérdate, lo que había era las sinagogas, estos grupos religiosos de fariseos, de saduceos, estos sacerdotes estaban confesando el nombre de Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Mesías esperado. Es por eso que la palabra del Señor dice que crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Cuando crece la palabra de Dios en una persona, por consiguiente, hay multiplicación. Entonces, dice también que muchos obedecen a la fe. Entonces, al ver muchas personas, tu cambio, tu conducta, tu cambio de valores, el cambio que Dios está haciendo por su gracia, un cambio sobrenatural, a causa de haber confesado su nombre, es algo muy visible en un discípulo. Y bueno, vamos a ir a un corte. Te dejo meditando en estas cosas. Acuérdate, es aquel que oye y entiende. ¿Estás escuchando y estás entendiendo? Entonces,
eres un discípulo de Jesucristo. Medita en estas cosas y volvemos en un momento. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza para todos. Gracias por quedarte. Estamos de regreso ya en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Estamos hablando de quién es un discípulo, cómo se caracteriza, y al final ser un discípulo no es un concepto, sino es características que obran directamente en tu manera de vivir, es decir, un carácter. Y un discípulo no es alguien que solamente se sienta, aprende, memoriza. Es alguien que ha rendido su corazón, su vida de forma incondicional. Alguien que tiene lealtad, alguien que tiene fidelidad. Y hemos visto muchos de estos discípulos que han entregado su vida. En la primera iglesia, recuerda a todos aquellos que fueron llevados al circo romano, que morían en grupos, aquellos que fueron empalados y que fueron usados como antorchas vivientes en el palacio de este emperador romano, ¿verdad? De la época. Entonces, y en la actualidad, todos aquellos que han sido perseguidos y que han sido torturados y muertos por el nombre de Jesucristo, comenzando con los 12 que Jesús eligió. Recuerda, eligió 12, pero también había un grupo de que le seguía, un grupo de más de 70, a los cuales envió. Dice que después de que regresaron, cuando vieron el costo de ser sus discípulos, muchos de ellos volvieron atrás y ya no les seguían más. ¿Por qué? Porque sí hay un costo de ser discípulo, hay un costo, y el costo es ser esto, haber muerto a nosotros mismos, ser incondicionales, leales y fieles, apegadas a Jesucristo. Estamos llamadas a imitar a nuestro Maestro, y el siervo no es mayor que su Señor. En 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué valiente el apóstol Pablo, tenía una lealtad incondicional al Señor. No solo eso, sino tenía una vida totalmente rendida, entregada a Jesucristo, para poder decir: sean imitadores de mí. Quizás tú y yo no podríamos decir eso: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque estemos imitando modelos de este mundo, estemos imitando personas que no toman en cuenta a Dios, personas que, es más, muchas de esas personas odian a tu Salvador. En Efesios 5 también dice: anden como hijos de luz, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. En Filipenses dice: hermanos, sean imitadores de mí. Otra vez vuelve a repetir Pablo: miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso tenía toda la libertad de decir: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Imítenme a mí y miren a los que así se conducen. O sea, no era el único, había muchas personas ahí. Mira a los que así se conducen. Está hablando en plural, según el ejemplo que tienen en nosotros. En 1 de Tesalonicenses les dice: y ustedes han venido a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por una situación tremenda de tribulación, y ¿sabes qué? Fue la oportunidad de Dios para que ellos recibieran la palabra. La característica de un discípulo es que recibe la palabra. En la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Aquí los está animando porque como que están perdiendo esperanza, y dice: a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dos cosas que caracterizan al discípulo: fe y paciencia. Otra, dice aquí, en medio de la tribulación, la carta a los tesalonicenses dice. Por otro lado, dice en la carta a los filipenses: miren a los que se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. Había personas que estaban fielmente comprometidas con seguir a Jesucristo, con meditar en su palabra,
hacer una decisión y caminar adelante. En Mateo 13, fíjate cómo los discípulos les dice, se acercan los discípulos a Jesús y les dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque te acuerdas que les habla a la multitud y les dice la parábola del sembrador. Y él les responde, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y continúa diciendo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y yo me quedé pensando, ¿a qué se estará refiriendo el Señor con eso? Y bueno, fui a consultar otras versiones y otras versiones tienen mayor claridad. Mira, la Nueva Traducción Viviente dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces es necesario que escuchemos y es necesario que escuchemos con atención y que meditemos. Recuerda, la palabra discípulo implica que nosotros reflexionemos, que nosotros seamos llevadas a un punto de decisión en las cosas que se predican, de confrontación con nuestra vida y que salgamos de ahí con una decisión. Si tú llegas a la iglesia, solo te sientas y estás repasando tu semana, estás repasando tus problemas, estás diciendo todo esto es para mi comadre, ¿cómo no está aquí mi amiga? No estás poniendo atención, no estás escuchando con atención. Necesitas escuchar con atención para ti, para tu corazón. Tu amiga no está ahí, tu comadre no está ahí, tu hijo no está ahí, quizás no está ahí. Si está ahí, pues no te centres. Dios le está hablando a él si está poniendo atención, pero tú tienes que escuchar con atención para que puedas entender y ser llevada a esta reflexión final en donde tengas que hacer una decisión con tu vida. Pero si tú entras y sales de la iglesia sin una decisión al final del sermón, no estás escuchando con atención. Y va a suceder esto. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero los que no escuchen se les quitará aún lo poco que entiendan. Palabra de Dios para Todos lo traduce así, porque al que entienda algo se le permitirá que entienda más y tendrá más suficiente. Pero al que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen lo que entienden. Otra versión dice, por eso yo les hablo por medio de historias, porque aunque ellos miran, no ven nada. Oyen, pero no escuchan ni entienden nada. Entonces te das cuenta la importancia de entender, de escuchar con atención y poder entender. Esto solamente sucede con un corazón regenerado. Es por eso que tú necesitas saber si te traes verdades, si sales con una decisión que vas meditando en la semana y que la vas haciendo cada vez más parte de tu vida, de tu conducta, de tus convicciones. ¿Cuántas convicciones tenemos que están conformadas a este mundo y que durante la exposición de la palabra de Dios, Dios quiere que cambien en tu mente, en tu corazón, a fin de que tu manera de vivir, tu capacidad de respuesta y tus relaciones interpersonales tengan transformación? Pero eso necesitas acallar tus pensamientos, necesitas llegar desde la adoración, a rendir tu mente, a decir, Señor, por favor, no quiero fortalezas que se levanten en contra del conocimiento tuyo. Hablamos en la sesión anterior de eso, de estas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento del Señor, que es cuando comienzas a pensar en tu hijo, en el problema, en la comadre, en la enfermedad, o que simplemente estás intercediendo y te diciendo, por favor, ayúdame, Señor, ayúdame en este problema, ten misericordia. No estás escuchando lo que Dios te quiere decir. Tenemos que acallar el corazón, tenemos que acallar los pensamientos, sentarnos y ser discípulas. Recuerda, ser discípulo tiene que ver con una actividad directamente mental de comprensión que nos lleve al desafío de una decisión. Eso es muy entendible. O sea, si el Señor me está diciendo, por ejemplo, no mientas,
yo tengo que estar en la convicción de que no existen las mentiras piadosas, de que no existe el fin justifica la mentira. No existe eso, es no mientas. Entonces yo tengo que salir con la convicción de que si yo mentí en la semana por alguna situación, tengo que salir con la convicción de arrepentirme, con la convicción de no quiero volverlo a hacer y con la convicción de decir, Señor, para ti las mentiras son mentiras. Y es algo que no voy a hacer en adelante y necesito de toda tu gracia. Por favor, transfórmame. Y en la semana cuando se presenta la oportunidad de decir una mentira, decir no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Estoy poniendo un ejemplo como es la mentira. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué me dices de las cosas que le ocultas a tu esposo? ¿Qué me dices de aquellas cosas que no eres suficientemente clara? ¿Qué me dices de aquellas cosas que tienes ahí escondidas y que no quieres que nadie se entere? Entonces, no es que tengamos que poner un blog público de todo, pero ¿por qué está oculto? Si no es malo, ¿por qué lo tengo que esconder? Si no es malo, ¿por qué tengo que tener claves y cosas que bloquean mi correo electrónico, mi teléfono o conversaciones? Si no es nada malo, ¿por qué lo tendrías que tener en lo oculto? ¿Te das cuenta la importancia de poner atención, la importancia de ser un discípulo? Un discípulo es aquel que oye y entiende. Oye y entiende. ¿Para qué? Para que después dé un paso y haga una decisión con respecto a lo que oye y entiende. Yo te preguntaría, ¿qué ha dicho tu pastor en las últimas 3 semanas que te ha hecho meditar y te ha hecho dar un cambio de dirección en tu manera de pensar, en tus convicciones? Te dejo meditando en estas cosas y vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Mujeres Creciendo en Gracia. Ya estamos de regreso en tu programa, Mujeres Creciendo en Gracia. Gracias por quedarte, gracias por quedarte. Ya estamos aquí a través de tu estación Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y estamos hablando de un discípulo. ¿Quién es un discípulo? La diferencia entre un discípulo y la multitud. Acuérdate, la multitud dice que viendo no ve, oyendo no oye y no entiende. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la multitud? La multitud va por un milagro. La multitud va para ver satisfecho sus deseos, ver satisfecha su necesidad. Jesús les dijo, ustedes me siguen. Fíjate, la multitud, él atraviesa de un lado a otro en un barco y la multitud va caminando. Y cuando llega, ellos ya llegaron y les dice, ustedes me siguen porque les di de comer. O sea, vienen por su siguiente comida. Dice, pero no están poniendo atención en las cosas que a vida eterna permanecen. Entonces tenemos que identificar mucho de eso en nuestro corazón. Cuando estamos teniendo un corazón de la multitud no está interesada en escuchar con atención, en meditar y en llegar a una decisión en su vida acerca de lo que Jesús habla. En este capítulo les da muchas parábolas. Muchas. Y los únicos que se acercan a hacer preguntas son los discípulos, porque ellos están viendo su necesidad de que sanaba a todos los enfermos, de que les daba de comer milagrosamente, de que cuando iba por el camino se topó con la viuda de Naín y le resucitó a su hijo. Entonces estaba en el año de popularidad en donde estaba haciendo muchos milagros y la gente venía por un milagro. Pero sin embargo, eran 12 los que se quedaron siendo fieles, eran 12 los que se quedaron ahí escuchando. Y uno de ellos no estaba escuchando, ni estaba poniendo atención, ni estaba entendiendo, porque al final lo entregó. Él tenía a una persona con un corazón de multitud dentro de los 12 discípulos. Y Jesús lo sabía. ¿Por qué? Porque Judas lo único que le interesaba era que él fuera, pues cuando Jesús instaurara su reino terrenal, porque eso era lo que él pensaba que iba a suceder. Cuando Jesús dijo, no va a ser así, él inmediatamente dijo, no vale la pena, yo ya me voy de aquí. Él manejaba las finanzas. Él dijo, cuando él se levante como un rey terrenal, pues yo voy a ser el secretario del tesoro, ¿no? Porque yo soy el que maneja todas las finanzas aquí. Y Jesús sabía que él robaba de esa bolsa. Qué paciencia del Señor, y Él sabe todo de ti, de mí. Todo, al igual que sabía todo de Judas, todo, que lo iba a traicionar, que
robaba de la bolsa, sabía los motivos por los que estaba ahí. Él sabe tus motivos y sabe los míos, y necesitamos constantemente humillar nuestra mente delante de Él y decirle: Señor, tú sabes mis motivos, por favor, límpialos. ¿Por qué? Porque en el corazón no existen motivos correctos, sin su gracia, sin su misericordia, sin una revelación de su palabra a tu corazón. Y para que eso suceda necesitas tener un corazón regenerado, un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Fíjate, ni aun Nicodemo ni José de Arimatea tenían los motivos correctos. Eran discípulos de Jesús, pero en lo secreto. ¿Se podrá acaso hacer eso? ¿Se podrá ser acaso un discípulo de Jesús en lo secreto? Claro, cuando ya Él murió y resucitó, ellos pues definitivamente fueron sus seguidores. Pero mientras ellos estaban ahí, tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga. Tenían temor de los hombres, no tenían todavía completa la comprensión que Jesús quería que tuvieran: fidelidad a Él, seguirlo incondicionalmente, un corazón rendido a Él. A diferencia de un personaje del que poco se habla, de sus discípulos, Natanael, cuando se encuentra con Natanael, le dice cosas preciosas y le dice: te vi cuando estabas bajo el árbol. ¿Qué estaría pensando Natanael cuando estaba bajo el árbol? Que Jesús le dijo cosas tan hermosas como aquí un verdadero hombre de fe. ¡Guau! O sea, ¿qué deseos tendría Natanael en sus pensamientos cuando estaba debajo de ese árbol? ¿Estaría orando o simplemente estaría derramando sus anhelos delante de Dios? Así es de que nosotras, Él sabe todos nuestros pensamientos, sabe el deseo que tenemos de seguirle, sabe el deseo que tenemos de ser sus discípulas fieles, incondicionales, que permanecemos, que retenemos su palabra. Pero necesitamos constantemente humillar nuestra mente delante de Él, humillar todos nuestros pensamientos, todas aquellas cosas que no están acorde con su palabra. Hay muchas cosas que tú dices: sí, pero eso es demasiado, y no estás dispuesta quizás a pagar el precio de ser una discípula. Te quiero decir que hay una sola clase de discípulos, aquellos que se rinden. Y desde luego que hay diferentes niveles de compromiso, pero ese nivel de compromiso va creciendo en la medida en que tú conoces al Señor. Desde luego que el nivel de compromiso que tiene un nuevo creyente no es el mismo nivel de compromiso que tiene alguien que ya tiene más años caminando con el Señor, que ha pasado por pruebas, por dificultades, por todas estas cosas que caracterizan a un discípulo. Un discípulo tiene que ser limpiado, un discípulo tiene que tener este proceso. La multitud no, la multitud huye de ese proceso. ¿Por qué? Porque la multitud solo va por una necesidad, pero al final ama su vida. La multitud al final quiere y abraza su vida y dice: no, no es para tanto. Yo nada más vine por mi plato de comida. Yo solamente vine porque me sane. Yo solamente vengo para que me resuelva el matrimonio. Yo solamente vengo, Señor, para que me compongas al hijo. Yo solamente vengo para que compongas la situación familiar. Pero a mí no, conmigo no te metas. Con mi corazón no te metas, porque ese es un alto costo para mí. Mucho menos me digas que yo tengo que ser parte de un cuerpo llamado iglesia. ¿Por qué? Porque no quiero, todos me caen mal. Entonces, ¿te fijas? La multitud quiere a Jesús, pero odia su cuerpo. Y eso es imposible. Eso es imposible, no puede coexistir. ¿Por qué? Porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como la ves. Así como ves esa iglesia. ¿Y sabes qué contestaría Jesús? Bueno, yo la estoy lavando, yo la estoy desmanchando, yo la estoy dejando sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para presentármela como una iglesia gloriosa delante del Padre. Eso es lo que Jesús está haciendo con todo aquel que ha rendido su vida, con todo aquel que ha dicho: yo quiero ser un discípulo. Y la característica principal de un discípulo es aquel que escucha y es aquel que entiende. Escucha, entiende, es llevado a una confrontación en donde toma una decisión y decide decirle al Señor sí. Si Él dice: ¿es blanco? Señor, es blanco. Si Él dice: no hagas esto, no lo hago, no lo hago. Y bueno, Él se acuerda que somos polvo, sí, no somos personas perfectas, pero lo más lindo de un discípulo es aquel que cae y viene en arrepentimiento y dice: Señor, por favor, perdóname.
Señor, por favor, perdóname. Ahora, un discípulo tiene esta característica. En 1 Corintios capítulo 2 dice el apóstol Pablo, dice, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de los gobernantes, lo cual terminará en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Entonces dices, entonces hay misterios, entonces hay cosas que estaban escondidas. Sí y no, estaba escondido el tiempo en que Jesús iba a venir, el tiempo en que el Hijo de Dios iba a ser hombre. Estaba escondido el tiempo, pero no la promesa, ¿verdad? Y luego después dice misterio. Bueno, cuando habla de la palabra misterio, habla de algo que está revelado. Jesucristo ya se había revelado, se había hecho hombre, había caminado entre ellos. Entonces, esta sabiduría de Dios ya había sido revelada. Dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Qué cosas tan grandes, ¿no? Qué superlativos tan impresionantes. Ningún ojo, nadie ha visto, nadie ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Te fijas? Toda esta sabiduría que Dios te quiere dar, sabiduría que derramó en ti, dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, esta sabiduría que solamente procede del Espíritu de Dios en aquellos que han permitido que el Espíritu Santo les controle, en aquellos que son controlados en sus pensamientos, en su mente, en sus acciones por el Espíritu Santo. Dice, esto precisamente es lo que hablamos con las palabras que enseña, no la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Eso que tú hablas, que deja tranquilo a alguien, eso que tú hablas, que expresa el amor de Dios, eso que está en tu boca, que puede ser capaz de darle a alguien una palabra de tal forma que esa persona pueda ser confrontada directamente con su necesidad de Jesucristo en tu vida. Dice aquí que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Para la multitud es una locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Imposible que tú entiendas la palabra de Dios, imposible que tú analices, medites y seas confrontada y llevada a una decisión si no tienes el Espíritu de Dios. La pregunta de este día sería, ¿has nacido de nuevo o sigues sin entender? Y todo tu planteamiento de ser cristiana está en función a ti. Te dejo meditando en estas verdades para poder llegar a la toma de una decisión en el siguiente segmento. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Gracias por quedarte. Estamos hablando de la diferencia entre un discípulo y la multitud. Cómo Jesús dijo que la multitud está escuchando, pero no está entendiendo. Y cómo un discípulo tiene que meditar, tiene que pensar directamente en las verdades que Jesús está exponiendo y llegar a un punto de tomar una decisión. Tomar una decisión de renovar su entendimiento, de reemplazar pensamientos y convicciones que tú has tenido quizás por años y que no has cambiado, que no has transformado. Y hablamos también de las fortalezas. Cuando tú no estás escuchando y alguien, tu pastor está hablando,
lo que está sucediendo es que hay fortalezas en tu mente que se levantan en contra del conocimiento del Señor. Entonces necesitamos acallar nuestros corazones a fin de que el Espíritu Santo pueda hablarnos. Ahora, un discípulo es alguien que ha nacido de nuevo. La multitud no puede entender. ¿Por qué? Porque les parece una locura, porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces ellos solamente vienen a recoger un milagro, ellos solamente vienen a resolver un problema económico, ellos solamente vienen a resolver un problema de matrimonio, ellos solamente vienen a Jesús con motivos muy equivocados, que no son solamente conocerlo a Él, entender que fuiste salvada de la ira de Dios, que fuiste salvada de un destino eterno en donde ibas a estar lejos de la presencia de Dios. Cuando entiendes eso, todo lo demás va sucediendo. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, sí, yo ya hice la oración del pecador. Ahora que por favor escuchen mi oración y salve a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, 1, 2, 3 por todos mis compañeros. No es así, no podemos hacer estos intercambios. Si somos un discípulo, no hacemos intercambios. La multitud hace intercambios. Yo hago si tú me das, y tratamos a Jesús como un ídolo. Eso es de multitud. ¿Por qué? Porque la multitud no tiene esta comprensión espiritual de la que habla Pablo. No tiene, le parece una locura. La multitud viene con intercambios y viene a decir, bueno, pues te prometo que por un año no voy a hacer esto. Te prometo que por un año no voy a tomar Coca-Cola. Bueno, por 2 no voy a fumar. Bueno, o sea, ese tipo de intercambios lo haces con un ídolo, no con Jesucristo. Por eso el corazón de la multitud está centrado en sí mismo, pero el corazón de un discípulo está centrado en la gloria de Dios, está centrado en lo que Jesucristo ya hizo. Entonces estamos respondiendo de una manera natural a lo sobrenatural que Él ya hizo en nosotros, perdonar nuestros pecados, hacernos nuevas criaturas, hacer posible que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas. La multitud o está estacionada en el pasado, o está estacionada en el presente, o en el futuro. En estas 3 etapas, tiene un terror del futuro, o su presente le consume, o su pasado le persigue y no lo deja ser libre. Pero acuérdate, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Si mi palabra permanece en ustedes. Entonces, la primera parte es que tú tengas un corazón de discípulo que recibe la palabra para que esa palabra te pueda hacer libre. ¿Por qué? Porque recibes la palabra, permaneces en la palabra, meditas en la palabra y entonces eres alguien libre. ¿Te fijas? Dice Juan 8, dijo Jesús a los discípulos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, una cosa que lleva a la otra y a la otra. Permanezco en la palabra, me convierte en discípulo. Después conozco la verdad porque la medito y la entiendo y esa verdad me hace libre. Me hace libre en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, en mis relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque está renovando mi entendimiento. Y luego en Juan 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Qué fruto? El fruto de una vida transformada. El fruto de que tengas paz en tu corazón. El fruto de que sepas que nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. El fruto de que sepas que no eres todavía lo que vas a ser quizás en 1, 2 o 3 años, pero no eres la misma persona que cuando conociste a Jesucristo. El fruto de que tu vida ahora manifieste congruencia entre lo que dices y haces. El fruto de que tú sepas perfectamente bien que cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, está siendo preparada para todos aquellos que aman a Dios. El fruto de que estás andando como hija de luz, siendo imitadora de Dios como hija amada. ¿A qué padre perteneces? Tienes que saber a qué padre perteneces.
perteneces? ¿Qué dice tu vida acerca del Padre al que tú perteneces? ¿O perteneces a este Padre de luz? ¿O perteneces al príncipe de la potestad del aire que guía a todos los hijos de desobediencia? Aquellos que se rebelan a lo que Dios ha establecido. ¿A qué te estás rebelando? ¿Te rebelas a ser discipulado? ¿Te rebelas a leer su palabra? ¿Te rebelas a lo que Dios ha establecido? ¿Te rebelas a su iglesia? Todas esas cosas son rebeliones y hablan de un corazón no rendido a la verdad. ¿Y sabes una cosa? Un día toda rodilla se doblará. Un día todos nos arrodillaremos delante de Jesús y le diremos: tú eres Señor. Dice: los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Es decir, todos. Pero ¿sabes una cosa? Muchos diremos ese día que Jesús es Señor con un gozo inefable, y Él dirá: vengan los benditos de mi Padre. Que te halles ahí, que te halles en esos benditos de tu Padre, que no te halles en nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, porque fuiste muy selectiva en lo que creías y en lo que no, porque dijiste esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque tú creías a tu manera. Recuerda, hay una sola manera de relacionarnos con Dios y Él la establece a través de su palabra. Necesitas venir a su palabra y saberlo. Pero si no oyes, ni entiendes, ni meditas, y entras y sales de la iglesia sin nada, sin ninguna verdad para ti, para tu persona, entonces no estás siendo un discípulo, estás siendo parte de la multitud, porque no oyes ni entiendes. Entonces, considera estas cosas. ¿Te parece si oramos? Señor, ayúdanos por favor a meditar muy seriamente en cuál es nuestra actitud y qué corazón tenemos. ¿Tenemos un corazón de multitud o tenemos un corazón de discípulo? Y más allá de eso, ¿qué queremos tener, Señor? Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú estás saliendo a sembrar y que tú quieres que nosotros tengamos rendición, perdón de nuestros pecados, arrepentimiento. Señor, queremos pedirte perdón por estar siendo una vida tan condicional y centrada en nosotras mismas. Yo te pido, Señor, que tú concedas en esta hora nuevos nacimientos, corazones de discípulos rendidos a ti, Señor, y que concedas el perdón de nuestros pecados a todos aquellos que no se han puesto a cuentas contigo, que te hagan el Señor de sus vidas. Concédeles arrepentimiento y la libertad que trae el ser tu hijo, tu discípulo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar en Mujeres Creciendo en Gracia. El tiempo se nos terminó. Muchas gracias a todas las que se conectan fielmente, a las que comparten. Estos programas están en la página de Calvary Compañerismo Cristiano, en Buenas Nuevas, y en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristianos. Ahí están las series completas de las predicaciones del pastor Jesús Castañeda, de Esenciales y desde luego de Mujeres Creciendo en Gracia. Mañana te espero con más de discípulos y multitud. Te dejo yo en la grata compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Hasta mañana.